Sean tan amables de tomar asiento, por favor. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados amigos, compañeros maestros. Sean bienvenidos el día de hoy a esta ceremonia en el marco de la celebración del 40 aniversario de esta Escuela de Ciencias de la Educación, con este primer Congreso Internacional de Investigación Educativa y Comunicación Científica. Agradecemos la presencia de los señores investigadores, de los estudiantes, de los académicos, de los profesores que el día de hoy están con nosotros y a toda la gran familia de la Escuela de Ciencias de la Educación que en el marco de este 40 aniversario hoy está aquí reunida. La verdad es que estamos con una reunión de lujo. Quisiéramos agradecer la presencia. El día de hoy son una gran cantidad de invitados especiales. Hoy agradecemos la presencia de la presidenta del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, la diputada María Dolores Leal Cantú, con un fuerte aplauso de bienvenida. Muchísimas gracias por honrarnos con su presencia. Una mujer representante en el Congreso del Estado de Nuevo León. De igual manera, el señor delegado federal de la Secretaría de Educación Pública y representante en el Estado de Nuevo León, del licenciado Emilio Chofet-Chemor, el licenciado Sabás Rentería Orozco, delegado federal de la Secretaría de Educación Pública. Bienvenido, muchísimas gracias. Una gran cantidad de invitados especiales, señores exsecretarios generales de las secciones 50 y 21, el maestro Ernesto Tijerina Cantú. Usted bienvenido, un fuerte aplauso para él. Muchísimas gracias por honrarnos con su presencia y su gran liderazgo. El maestro Ricardo Salinas Cantú, exsecretario general de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El diputado José Antonio Saldaña, bienvenido, muchísimas gracias. El Congreso del Estado aquí presente, bienvenido. Señores exsecretarios generales de la sección 50, maestro Alfonso González Ruiz, a usted bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. José Ángel Alvarado Hernández, exsecretario general de la sección 50, bienvenido. Por supuesto, agradecemos la presencia de la maestra Mirna Isabel Saldívar Paz, exsecretaria general de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bienvenida, muchísimas gracias. La maestra, el día de hoy, la maestra Yolanda Martínez Mendoza, exsecretaria general de la sección 50, bienvenida, muchísimas gracias. El señor secretario general de la sección 59 del Estado de Oaxaca, el maestro Joaquín Echeverría, bienvenido a este Estado de Nuevo León que lo recibe con muchísimo cariño. Maestra Silvia Luna Rodríguez, presidenta del Comité de Vinculación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y la verdad, dar un abrazo a todos los miembros del Comité Ejecutivo Seccional del Comité Nacional que el día de hoy nos acompañan. Sean todos ustedes bienvenidos. También agradecemos la presencia de los señores directores de las instituciones formadoras de docentes, de los jefes de las unidades regionales, del señor subsecretario de Desarrollo Magisterial que el día de hoy está con nosotros, del director de las instituciones formadoras de docentes, de los directivos de las diferentes instituciones invitadas el día de hoy, señores investigadores, estudiantes, académicos, docentes. En este presidium quisiéramos agradecer y dar la presentación, por supuesto, de nuestro anfitrión, el maestro Domingo Castillo Moncada, director de la Escuela de Ciencias de la Educación. Un fuerte aplauso a nuestros queridos secretarios generales de ambas secciones, al maestro Guadalupe Castillo García, secretario general de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bienvenido, muchísimas gracias. Por supuesto, va el saludo para todo su comité ejecutivo de la sección 50 que le acompaña. Bienvenidos todos los miembros del comité ejecutivo seccional de la sección 50. Por supuesto, también agradecer la presencia de nuestro líder de la sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, nuestro secretario general, el maestro Casimiro Alemán Castillo, y un fuerte abrazo para todo el comité ejecutivo seccional que el día de hoy nos honra con su presencia. En esta ocasión tan especial, en la presencia de estos grandes maestros que hoy están con nosotros, queremos saludar y dar la bienvenida con la honrosa representación del ciudadano gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, al encargado del despacho de la Secretaría de Educación, el ingeniero Edmundo Guajardo Garza. Un fuerte aplauso para él. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y por supuesto nuestro conferenciante estrella, nuestro conferenciante invitado y gran amigo de todo el magisterio de Nuevo León, el día de hoy el presidente del Consejo General Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el maestro Juan Díaz de la Torre. Fuerte el aplauso.
Bienvenido, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a solicitarle muy respetuosamente a nuestro señor director de esta Escuela de Ciencias de la Educación 1975-2015, en el marco del 40 aniversario, que sea tan amable de darnos su mensaje de bienvenida. Un fuerte aplauso para nuestro director. Buenas noches a todos. Hoy la Escuela de Ciencias de la Educación, los maestros de Nuevo León, los maestros de México, nos sentimos honrados con la presencia del maestro Juan Díaz de la Torre, la presencia de un maestro que tiene una altísima responsabilidad en el país y que abre un espacio en la agenda para compartir en el marco del 40 aniversario de la fundación de la Escuela de Ciencias de la Educación, unas reflexiones en la línea académica, la esencia del maestro. Y nos sentimos también honrados con la presencia del señor secretario, del ingeniero Edmundo Guajardo, que viene con la representación del señor gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, el licenciado Rodrigo Medina de la Cruz. Con la presencia de dos responsables de las organizaciones sindicales en nuestro Estado, el maestro Guadalupe Castillo y el maestro Casimiro, maestros amigos, responsables de la organización 21 y 50, que agradecemos esa distinción y ese espacio también en su agenda. Y nos sentimos honrados y gustosos porque nos encontramos en un ambiente de maestros, exsecretarios generales, compañeros directores de las diferentes instituciones formadoras de docentes, estudiantes de los programas de maestría y posgrado que ofrece nuestra institución, porque esta institución, y aquí está el maestro Ernesto Tijerina, lo recordará en su gestión, nace a la preocupación, a la insistencia de los maestros de Nuevo León de tener un salario profesional. El Estado de Nuevo León, en esa preocupación que ha demostrado hacia sus maestros, atendió esa solicitud. Hizo la creación de una institución de nivel universitario por la cual pudiera transitar los maestros y mantener su actualización y su profesionalización. 40 años pareciera que están muy lejos, pero 40 años que han representado el esfuerzo conjunto de las autoridades educativas en nuestro Estado, del esfuerzo que ha hecho el Estado de Nuevo León como otras entidades. Para nadie de los que estamos aquí presentes es desconocido la cantidad presupuestal, el porcentaje que destina el Estado de Nuevo León a la educación. Claro que es insuficiente. Las necesidades, la dinámica social han sido crecientes. Y los maestros del norte de la República, del centro de la República, del sur de la República, preocupados por la educación, seguimos trabajando institucionalmente bajo las directrices, en el caso del maestro Juan Díaz de la Torre. Instituciones educativas que tenemos una vinculación directa con los maestros, con los padres de familia. Eso es Ciencias de la Educación. Por eso es honroso, es una distinción que ustedes, los estudiantes que aquí se encuentran, nuestros invitados especiales, los miembros de los comités ejecutivos de la sección 50 y 21, colegas que están aquí presentes que vienen de otras entidades en el marco de este congreso científico que estamos organizando. Nada más para información, tenemos la presencia de más de 400 estudiantes de diferentes entidades del país. Tenemos la presencia de delegaciones de maestros y estudiantes de las universidades de Canadá, de España, de Brasil, de Estados Unidos y sobre todo la presencia de maestros, estudiantes que aquí son testigos de que esta institución está cerca de ustedes. Por eso nuestro compromiso, seguir en esa ruta de trabajo conjunto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con su presidente del Consejo General Sindical del CENTE, el maestro Juan Díaz de la Torre, y buscar la posibilidad de que estos programas puedan permearse a otras entidades. Estamos cerca también de esa
necesidad, de ese compromiso que tiene el maestro Juan Díaz a la entrega del pliego nacional de demandas que hizo en estos días a la autoridad educativa. Hay una preocupación constante de mantener el servicio educativo, como bien lo dice él, de calidad, de pertinencia y con equidad. Nuevo León, en esa preocupación que también el señor secretario lo ha manifestado, junto con el gobernador, estamos en la ruta de atender la demanda social. No hay otra vía. En nuestro país somos 50 millones de mexicanos que están en situaciones de pobreza. La única vía de movilidad social es la educación pública, y es la obligación que tenemos los maestros. Y Ciencias de la Educación está en ese compromiso. Por eso, al señor gobernador del Estado de Nuevo León, a los exsecretarios, a los maestros, al ingeniero del mundo en su calidad de secretario de Educación, le reiteramos nuestro compromiso y agradecimiento para que nos acompañen en este evento. Muchas gracias. Buenas noches. Yo quiero pedir que le brindemos un más fuerte aplauso para nuestro director de la Escuela de Ciencias de la Educación, el maestro Domingo Castillo Moncada, y el agradecimiento a todos los miembros de esta gran familia de la Escuela de Ciencias de la Educación, de la cual nos sentimos orgullosamente parte. Así que muchísimas gracias. Bien, pues quisiéramos también solicitarle muy respetuosamente al ingeniero del mundo Bojardo Garza, encargado del despacho de la Secretaría de Educación, que con la honrosa representación del señor gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, sea tan amable de brindarnos su mensaje. Maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General del Sindicato de Trabajadores, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Profesor Guadalupe Castillo García, secretario general de la sección 50 del CENTE. Profesor Casimiro Alemán Castillo, secretario general de la sección 21 del CENTE. Maestro Domingo Castillo Moncada, director de la Escuela de Ciencias de la Educación. Estimados docentes, catedráticos, investigadores, directores de la Secretaría de Educación, estimados todos amigos, buenas noches. Yo les traigo un saludo muy cordial del gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, el licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, y pues me es muy grato compartir con ustedes un momento significativo para la Escuela de Ciencias de la Educación, para la Secretaría de Educación y por supuesto para la comunidad educativa del Estado de Nuevo León. Hace 40 años, un 25 de enero de 1975, nació una institución de educación superior que ha permitido la actualización y superación profesional de los docentes que están frente a grupo, de aquellos que ahora toman decisiones en áreas administrativas y en proyectos educativos e innovaciones educativas. Sé que en todos estos años han crecido en cantidad y también en calidad, y han diseñado programas académicos de maestría y están brindando un espacio para la profesionalización de la función docente y la preparación de los cuadros directivos del sistema educativo del Estado. Sé también que cuentan con un programa de excelencia académica, el doctorado en educación con acentuación en comunicación y tecnología educativa, un programa que fomenta la formación de investigadores en el campo educativo. Aplaudo dichos logros y que en el marco de sus 40 aniversario aprovecho para reconocer el compromiso con la educación que ha mostrado esta institución, y prueba de ello es este primer Congreso Internacional de Investigación Educativa y Comunicación Científica. Encuentros como este permitirán sin duda reflexionar sobre el papel social que actualmente desempeña el docente y su perspectiva de formación académica y desempeño profesional para enfrentar los retos que le demanda el futuro. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer en estas instituciones es acercar la preparación profesional al maestro. Tenemos que facilitar que el maestro tenga accesible los estudios superiores, que el maestro que está en una escuela unitaria en la Sierra de Galeana pueda estar en línea
preparándose en esta escuela de ciencia y en las demás formadoras de docentes. Que el esfuerzo no sea en transportarnos, que no sea en transportarnos a tomar una clase, que el esfuerzo y el tiempo lo dediquemos al aprendizaje, a la preparación profesional. Y si logramos esto, vamos a mejorar la calidad de vida del magisterio. Y por supuesto, ahorita me decía el maestro Castillo que estamos probablemente en el primer lugar de estudios superiores de los maestros. Somos el sistema educativo estatal que tiene mayor preparación de sus docentes. Pero no queremos cantar victoria ni queremos quedarnos dormidos en nuestros laureles. Queremos seguir progresando, queremos seguir que nuestros maestros tengan más grados académicos y sobre todo un mayor entendimiento de los retos que estamos enfrentando. Maestro Domingo Castillo, lo felicito por su brillante trayectoria y su colaboración con la Secretaría de Educación y con instituciones de otros estados y países para buscar que la investigación, experimentación y aplicación de metodologías faciliten el aprendizaje como la capacitación de los docentes. Maestro Juan Díaz de la Torre, nuestro reconocimiento a su trayectoria y agradecimiento por participar con temas como el magisterio y la responsabilidad social, que sin duda motivará y sensibilizará a todos los que estamos aquí presentes. Maestros, con su ejemplo de vocación, entrega y preparación continua, confirmamos que en Nuevo León nuestros alumnos están en muy buenas manos. Yo creo que las escuelas de Nuevo León, y permítame decirlo, maestro, las escuelas de Nuevo León están haciendo muy buen trabajo y están formando a los mejores alumnos. De estos mejores alumnos están saliendo los que ingresan a a las normales, que yo creo y sigo creyendo y tenemos datos de que están dentro de las mejores normales, no nomás de México, sino de Latinoamérica. Y pues obviamente si tenemos la mejor materia prima y las mejores formadoras de docentes, nuestros maestros de Nuevo León son los mejores maestros de Latinoamérica. Y en eso basamos nuestra competitividad estatal, en que tenemos el mejor magisterio para competir mundialmente. Felicidades por el gran desarrollo que han tenido y la oferta educativa en esta Escuela de Ciencias, que es cada día más pertinente y necesaria. Sigamos educando para la vida y para el éxito profesional. Y si me permiten, entonces en la parte siendo las 8 de la noche exactas, declaro formalmente inaugurado este primer Congreso Internacional de Investigación Educativa y Comunicación Científicas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al ingeniero Edmundo Guajardo Garza, encargado del despacho de la Secretaría de Educación. Vamos a, si son tan amables de tomar asiento, vamos a invitar a nuestros señores secretarios generales, a nuestro director y a nuestro secretario de Educación, sean tan amables de pasar a ocupar los primeros espacios en la línea, porque queremos pedirle, rogarle en esta ocasión tan especial al maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sea tan amable de compartir con nosotros el tema las reformas estructurales y la reforma educativa en México. ¿Les parece bien si el Magisterio de Nuevo León recibe a nuestro gran amigo, el maestro Juan Díaz de la Torre, con un fuerte aplauso? Está bien así. Gracias, muy amable. Muy buenas noches a todas, a todos. Los saludo con respeto, con aprecio y al mismo tiempo mi reconocimiento, porque siendo extraordinario cada día de la organización sindical en su comunicación y convergencia con las luchas, las demandas de los trabajadores en tanto gremio, y que además como gremio, pues de manera natural la tendencia de los gremios es a cerrarnos,
es su condición natural, a proteger desde ahí por lo que se lucha y luego esto nos generó una condición, por supuesto que fue productiva, pero también de pronto no permitió, cuando venimos a este mundo de hoy de sociedades abiertas, la dimensión del desafío para los gremios es bárbaro, el cómo incorporarse preservando lo que se tiene y manteniendo la jerga, los intereses, la religiosidad casi que significa ser miembro de un gremio, al mismo tiempo entrar a lo que ha entrado el mundo de la competencia, de la discusión, del debate universal. Saludo con mucho aprecio y le pido por favor al ingeniero Edmundo Guajardo, secretario de Educación en el Estado, le entregue nuestro saludo y nuestro reconocimiento al señor gobernador del Estado y le agradecemos el que haya tenido la generosidad de enviarle en su representación. Estar, acompañar y convivir con los maestros, no solo lo agradecemos, estoy seguro que se disfruta, porque si bien es cierto que somos demandantes, exigentes, pero también sin duda alguna no hay sector más noble que el magisterio, lo tiene acreditado de hace muchísimos años. Gracias, señor ingeniero. El maestro Domingo Castillo, director de esta Escuela de Ciencias, gracias por la invitación a abrirnos las puertas de la institución para poder compartir algunas reflexiones. A mis compañeros Guadalupe Castillo, Casimiro Alemán, a mis compañeros exsecretarios generales de las secciones, a quienes nos acompañan en la Dirección Nacional del Sindicato, me da mucho gusto por el significado profundo que tiene la presencia de los exsecretarios generales, particularmente el maestro Tijerina, que su presencia, como la de todos, acredita el valor de seguir sosteniendo una parte de la columna de este edificio que han construido los maestros de antes, los de hoy, y el reto de entregárselos a los nuevos maestros. Y entonces esta presencia pues cobra no solo un asunto protocolario, sino un valor sustantivo de su presencia acá, porque además han sido parte sustantiva, Ricardo, Yolanda, a todos mi aprecio, ustedes lo saben, pero además, si me permiten decirlo un poco sentimentalmente, hoy a esta altura, con esta responsabilidad, lo saben quienes me conocen, parte de mi formación en los ejes sustantivos, aquí la viví, aquí lo aprendí, en Sonora y Nuevo León, particularmente en mi estado Jalisco, pero particularmente en Nuevo León en los 70s. Aquí estuvimos dando la pelea y mi proceso de formación sindical fue profundo, lo que yo vine a aprender acá. Y que estén aquí todavía los mismos con los que convivimos en aquellos años nos habla de que hay algo muy profundo. Les agradezco, les saludo a todos. Pero además, por supuesto, en lo que dice Sartori, el mundo de las imágenes ahora que obliga a estar presentándose, mostrándose, exhibiéndose como una necesidad que la sociedad tiene de verse reflejado ahí. Pues una cosa es ir a los medios, dar una entrevista, en este mundo tan interesante de los medios, luego vas a otro escenario en un asunto como los que el día de hoy hemos generado con nuestras compañeras y compañeros, en el que el tema reivindicativo, el tema de la pasión del gremio debe de expresarse con toda la emoción, la convicción y el compromiso de seguir en esa ruta. También es diferente y debe demostrarse y asumirse como lo que es. Pero venir a la academia, venir a la institución donde, además de la arenga, que en el discurso por supuesto siempre debe de existir porque nos da sentido, exaltas la pertenencia, reivindicas el sentido de identidad y le das contenido a las demandas. Pero también venir a la academia es otro escenario. Y que afortunadamente agradezco y me felicito por tener esta oportunidad, porque hay que construir una reflexión con los mismos temas, y si somos congruentes y consecuentes con los que decimos en una entrevista, en un evento masivo en la academia, debemos tener la cuadratura que nos permite decir si hay congruencia y efectivamente tenemos claridad. Y no solo si tenemos claridad, si esta se corresponde con el rigor científico que implica la investigación. Y más en un asunto de orden social en que los procesos de experimentación y los procesos de comprobación pues son diferentes, por decirlo menos, de las ciencias naturales o algo así, ¿no? En
el perfil de ustedes como investigadores, estudiosos de esta materia, pues compromete y pues sí, no es sencillo, créanmelo. Pero si me permiten arriesgarme un poquito, tengo la fortuna de ser un profesor. Y eso ya de por sí, pues me hace igual a ustedes. Y además un profesor que ha transitado en los últimos 40 años, 45 años, no solo en la dirigencia sindical, sino en todos los espacios de la escuela rural, en fin. Los saludo a todos con aprecio y con respeto les digo. El siglo más grande, voy a dar 3 frases que va a parecer como un salto al vacío, pero es importante contextualizar y de pronto preguntarnos o respondernos, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos aquí? ¿De dónde sale todo esto? El siglo XIX concluyó, duró más de 100 años, duró 114 años. Porque entró el siglo XX y la construcción de la geografía del mundo continuó como era en el siglo XIX y lo dinamitó por los aires en la conflagración mundial de 1914, en que rompió todos, el imperio austrohúngaro y todo, y del 17 ya era otro mundo. Y del 17 y el siglo XX es el más corto que existe. Habermas lo dice inclusive. ¿Por qué? Porque el arreglo de la primera gran conflagración y que luego se reproduce porque no fue un buen arreglo en la Segunda Gran Guerra y que generó y posicionó un estado de cosas, no terminó el 2000 cuando decían que se iba a acabar el mundo, terminó el día que se cayó a pedazos el muro de Berlín, que fue 11 años antes. Es decir, fue un siglo muy corto, del 17 al 91, perdón. Pero en todo caso, ni siquiera 90 años. Y el estado de cosas que inició después de la caída del muro y que trajo todo lo que se derivó hacia acá, es el otro mundo. Es otro siglo que inició muchos años antes que iniciara el siglo XXI. ¿Por qué cito esto, compañeros? Porque al escuchar la cifra de los 40 años que tiene esta institución, y quien tenga más de 40 años de servicio, o cuando menos que ha sido estudioso, imagínense el mundo hace 40 años. Primero todavía no caía el muro. Había... ¿Qué tanto tiempo tenemos, perdón? Había... El estado de las cosas era más o menos claro, polarizado pero claro. Ideológicamente nomás había de dos: ser de izquierda o de derecha, comunista o capitalista. Y el mundo se dividió de ahí, cada uno de ellos se empujó por un lado para ver cómo convencía a otros. Si querías unos tenis y que querías ir a comprar unos tenis, llegabas a donde venden tenis y te quiero unos tenis, y no te preguntaban para qué lo quieres, para correr, para el gimnasio, para vestir, para una fiesta, de colores, para fútbol rápido, para fútbol 7, a lo más blancos o negros. Unos tenis. Las preferencias sexuales, básicamente nomás había dos. Y el espectro que se abrió fue casi incontable. Se diversificó la oferta y las posibilidades de todo, de tenis, de religión, de preferencia sexual, de ideología. Religiosamente se decía entonces, no sabía, católicos o protestantes o aleluya se decía. Y de pronto uno ve en Chiapas, por ejemplo, es un abanico de ofertas y de posibilidades religiosas enormes. Por no hablar de todas las nuevas que se han creado, que ni siquiera existen en lo físico, sino solo trabajan en función de los medios y de la internet. En pocas palabras, compañeros, todo era más sencillo cuando nació esta escuela. Y por lo tanto, todo eso que dinamitó la transformación del paradigma, y el educativo no es la excepción, trae como una primer consecuencia: ¿qué es lo que hoy tenemos que hacer? Si uno imagina un doctor ejerciendo su profesión en este momento, e imagina un doctor de inicio del siglo XX,
No podría hacer nada un doctor de ese momento con las tecnologías, las aplicaciones, las investigaciones, las medicinas, las máquinas, los instrumentos. Un ingeniero. Uno ve hoy estas carreteras, quien tenga más de 50 años sabe cómo se hacían las carreteras, las que teníamos. Se hicieron con pico y pala. No había máquinas, era un asunto, una carretera, no tenían peralte, un asunto. Y hoy se hacen carreteras en 3 meses, se hacen unas autopistas bárbaras porque la tecnología y el desarrollo de la investigación en la ingeniería y la matemática es bárbara. Y un ingeniero del siglo XIX no podría hoy estar compitiendo con esto. Ya no digamos la arquitectura. El asunto de los sistemas educativos, sobre todo el trabajo áulico, no puede ser. Decía en la mañana en uno de mis discursos, uno piensa en la educación y piensa un pizarrón, unos jóvenes niños ignorantes enfrente, viendo a alguien que está al frente, que es el que sabe y que les dice qué es lo que hay que hacer, y generalmente en un pedestal. Nada más alejado de la realidad. Esto es el sinónimo, como ustedes saben, representativo de la didáctica tradicional. No va más ahí. No es posible, no existe, es imposible. Sobre todo porque por primera ocasión en la historia del mundo, los alumnos de cualquier nivel, en muchos casos, no solo tienen mayores posibilidades, saben más que los maestros. Porque las fuentes por las que se accede al conocimiento son prácticamente infinitas, no son de la sabiduría del maestro. Inclusive ni en las propias universidades. Primero pasó, el verdadero conocimiento hoy día pasa por los libros o por la internet. Esa es la realidad. Entonces, en ese sistema, en ese fenómeno, ¿cómo afirmar, confirmar en algo que decía el maestro Domingo? La viabilidad del sistema educativo, de los sistemas de educación pública, de los sistemas de educación pública gratuitos, laicos, que le den posibilidad de permeabilidad social a millones de mexicanos, y millones en el mundo, no solo de mexicanos. Es obvio que se requiere una transformación. Nosotros decimos desde la perspectiva sindical en el discurso, nosotros no solo estamos de acuerdo con la reforma educativa, la exigimos. La exigimos porque ¿quién puede estar en contra de que la ley diga el Estado se obliga a ofrecer un servicio de calidad? Cuando el imperativo de la sociedad, de los padres, ¿qué requieren? Perfiles del egresados desde el jardín de niños a la universidad que estén en posibilidades de competir para incorporarse a la matrícula del nuevo grado o eventualmente para incorporarse al mercado del trabajo. Nosotros mismos, ¿en dónde queremos que estudien nuestros hijos o nuestros nietos? Con los mejores maestros. No, ese no, yo lo conozco, con este. Entonces, ¿por qué la sociedad, por qué no estar de acuerdo en que la sociedad exige calidad? Porque el mundo del exterior está ahí. Siempre habrá la posibilidad que en el cubículo del investigador, en la construcción del poema, pues haya esa libertad, pero en el tema de la competitividad está ahí, es contundente, es implacable, y con la que difícilmente puedes contender con discursos. Entonces, yendo al tema, el reformismo mexicano ha buscado siempre, si ustedes se fijan, cuando de pronto se pone muy pesado el asunto en algunas regiones de Europa, la sociedad en su madurez se levanta porque tiene la experiencia de la guerra. Y todavía no hay prácticamente ninguna familia en Europa que no tenga uno de los 60 millones de muertos de la Segunda Gran Guerra. Y todo el mundo sabe los horrores de la guerra, que no la estudiaron en los libros como nosotros y que vemos la guerra o en las películas de Hollywood, sino el horror de la guerra en 2 grandes guerras en un siglo. Cualquiera que de pronto detecta que el poder político entra en una ruta de crisis, la sociedad se pone al frente para impedirlo, porque el horror de la guerra tiene una característica. Nosotros, y si vamos hacia el cono sur, observen después de los regímenes militares, los regímenes dictatoriales y luego el ascenso de las incipientes democracias, no dejó de tener problemas en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Guatemala, en Cuba, en Dominicana, y hemos tenido una virtud, compañeros. Una virtud. Hemos hecho cambios sin rupturas. La Revolución Mexicana trajo como consecuencia casi el 10% de la población se murió, aunque casi todo el mundo piensa, que no ha investigado, que fue por la guerra, y no, fue por la diarrea también. Porque las enfermedades gastrointestinales y la ausencia de un sistema de salud adecuado mató a más
por la pobreza y la insalubridad y la desnutrición, más que la propia guerra. Sin embargo, se murió más del 10% de la población, y aprendimos algo, que con toda la descalificación que se puede expresar en los 7 decenios que siguieron, hubo algo, cambios sin rupturas. Se fue dando, se fue consolidando, se construyó el discurso de la unidad nacional en los 40, precisamente para proteger de lo que pasaba en la Segunda Gran Guerra, y ahí nacieron los sindicatos nacionales, como una forma del Estado de afirmar el liderazgo sobre el proyecto de la revolución con contenido social, pero que evitara la ruptura. Ahí nació esto de lo que tanto llamamos ahora en todos los órdenes el tema de la institucionalización o avanzar dentro de las instituciones. Inclusive hasta groseramente decir que el que no estuviera en las instituciones era como estar haciendo algo fuera de los objetos que son requeridos para eso, ¿no? Esa institucionalización sin ruptura dio la posibilidad del país de avanzar al grado que respondió a los retos del desarrollo y se llamó el milagro mexicano. Un verdadero milagro con tasas de crecimiento casi cercanas a los que hoy se expresa en China. Claro, trajo como consecuencia un asunto de autoritarismo político que difícilmente se expresaban las disidencias, y en el proceso de la institucionalización cabían todos, los que quisieran y los que no. ¿Qué fue lo que sucedió? No se requirió mucho lo de mayo del 68 en París y en otras latitudes para que entendamos qué pasó. ¿Quién podía detonar el romper esa camisa de fuerza de la institucionalización en un desarrollo estabilizador muy, muy, muy claro? Los estudiantes. Los estudiantes plantearon y dimos un avance. Ni se quedó como estaba, ni avanzó hacia donde quería la fuerza más radical, pero el país avanzó en un proceso de consolidación democrática. Sí, ahí le brincamos a la primera transición en el 2000. Decía con respeto, si hay alguien aquí de la CTM, decía don Fidel Velázquez, a balazos llegamos y a balazos nos van a sacar. No pasó nada. Fuimos capaces de procesar en paz una transición política, una primera alternancia, para decirlo más puntualmente, que permitió 2 años después que vuelva a haber otra alternancia y podrá suceder en cualquier momento. Es un valor que la sociedad le ha dado a lo que tenemos ahora. Ahora, adelante por favor. En ese esquema, lo único que se procesó, después de estas sacudidas, lo único que se procesó fue la reforma electoral, la reforma política que se llama de Reyes Heroles, cuando las fuerzas no afines a la institucionalización ya no solo se expresaron disidentemente de aquí mismo, de Monterrey, sino se fue a la guerrilla, en la moda de la guerrilla de aquellos entonces, derivado de la influencia de la Revolución Cubana. Entonces todo aquel que tenía que decir algo y no podía decirlo, no tuvo otra opción. Las penas, las sentencias que se fueron, una vez que fueron aprendidos, algunos eran de 200, 300, 400 años de pena. Y luego esta reforma trajo la posibilidad de decir, hey, el que tenga que decir algo mejor que lo diga desde dentro. Y se creó los diputados de representación proporcional para que aquel que no alcanzara la posibilidad de gobernar tuviera chance desde las instituciones nuevamente expresar sus inconformidades, y avanzó. Y los que estaban en la cárcel por 200 o 300 años, pues vino la amnistía del régimen del presidente López Portillo y todos quedaron fuera, en ánimo de destapar la presión social. Pero solo ahí, en tanto el control de la dirección política permaneció, pero cometimos un error fatal. Se pospuso esto. Se pospuso por más de 20 años, porque no, desde entonces, ni en la primera alternancia, ni antes de la primera alternancia, después de esta reforma y luego y enseguida, no fuimos capaces de construir desde la política los consensos mínimos para generar estas reformas que transitaban por el mundo, las que se llaman de primera y segunda generación, desde el Pacto de San Francisco, que trajeron como consecuencia, sí, el empoderamiento de la visión neoliberal, que fue así como llegó el demonio. Y
Pospusimos esto. No hubo reforma fiscal, la tasa de contribuyentes muy por debajo absolutamente de los requerimientos del país. Antes, una ausencia de transparencia sobre lo poco que se recaudaba, exactamente en qué se estaba ejerciendo, y lo que sucede en todo el mundo, además de eso, que pues a nadie le gusta pagar impuestos, por eso son impuestos, y más cuando no hay transparencia y claridad sobre en qué se utilizan. Y fue imposible, por falta de consenso político, la reforma energética. La reforma energética, que si vemos qué porcentaje de los países desarrollados del mundo hoy están produciendo las energías limpias, y que la proyección en los próximos años es de que todo lo que derive de los hidrocarburos no tendrá ningún valor. No tendrá ningún valor, pero el petróleo es de México, de los mexicanos, Entonces esta reforma que se generó en esta ocasión como parte de las 11 que se han aprobado el año pasado, la de telecomunicaciones, que nos llevó, si hablamos de contenidos de las comunicaciones, pues es entretenimiento de tercer mundo. No hay propuesta de formación, no hay propuesta de conformación de ciudadanía, no hay propuesta de reflexión científica, sino un asunto de grosero, en muchos sentidos grosero, los contenidos televisivos, ¿no? Afortunadamente en el tema de las comunicaciones, pero gráficas, evolucionó, porque casi todos los periódicos y revistas aceptan, y se escribe ahí columnistas o articulistas de todas las tendencias. Antes uno ya sabía, si eres de la izquierda tienes que comprar la jornada, y aquí traes tu jornada. Si eres de la derecha compras y porque sabíamos que ahí estaban los escritores articulistas que coincidían con lo que a mí me gusta. Y si ustedes observan ahora, en todos los periódicos se escriben de todos, a gente antisistémica, gente muy de derecha, muy de izquierda, muy religioso, muy liberal, pero esta posibilidad de permear. ¿Por qué? Porque en términos de negocio no da que todo lo promuevas para los tuyos. ¿Sabe alguien cuál es el periódico que más se tira en México? El tiraje diario. El Esto, con 600,000 más o menos. Y el segundo lugar, La Prensa, con cerca de 400,000, que son... Gracias. Y los que más tiran, el Universal, Milenio, no tiran más de 100,000. Entonces, los periódicos son para las élites. Se calcula que cada periódico lo leen 2 personas. Por lo tanto, si el Universal tira 100,000 diarios, ven los periódicos 200,000. Las élites lo ven. La clase política, el círculo rojo, que a través de esos medios se envía mensajes. Porque difícilmente hay algo ahí que no tenga una tendencia, un mensajero o un financiador. Pero en términos generales, la reforma de telecomunicaciones quedó bárbaro. La primera, lo incipiente, fue cuando adquirió el señor Eldin a Teléfonos de México, y que el primer contrato de productividad con un sindicato fue con el Telmex. Con el sindicato de Telmex, que decidió ir a la transformación del paradigma de lo que significaba ser un trabajador de Telmex. Todos recordamos aquí hacer una llamada de larga distancia, lo que representaba y significaba. Se la jugó el sindicato de Telmex en ese contrato de productividad, que es el equivalente a carrera magisterial, Ahorita vamos a hablar, para entender cómo se dio. Pero en términos absolutos, la reforma energética se pospuso, la fiscal se pospuso, la educativa se pospuso, y las telecomunicaciones. Digo la educativa. Hace 73 años, ¿cuáles son los contenidos? Nociones básicas de matemática, las 4 operaciones fundamentales, en el mejor de los casos hasta la primaria, la raíz cuadrada. En geografía, las nociones de la geografía de tu comunidad, las capitales de los estados de la república, las capitales de los países del mundo, cuando hoy día la mitad de los países que quienes aprendimos esas capitales ya no existen. La mitad de esos países de los que aprendimos de memoria las capitales de esos ya no existen, absolutamente. Por supuesto, el santoral laico, es decir, desde el 1 de febrero hasta el último de diciembre, cuáles son los santos laicos que hay que festejarlos cada etapa para afirmar la visión del nacionalista, poner en un altar el antepasado indígena como un proceso civilizatorio extraordinario, pero la reforma hacia donde caminaba el mundo, en los que hicieron esas reformas, íbamos por detrás.
Absolutamente. No es entonces gratuito, y hay que decirlo puntualmente, que cuando hoy la exigencia de la calidad para el magisterio se ponga aquí, porque está en el marco legal, no hay forma de que suceda. Porque una gran parte de los que fuimos formados en el modelo anterior no se formaba para la calidad. Primero para la alfabetización y luego para la cobertura. Habría que llevar la educación. No existía, las fronteras estaban cerradas, no tenías que competir. Si hacías escobas, pues eran las de Michoacán o las de Guadalajara o qué sé yo. Pero si hoy, de Cadereyta, si hoy quieres hacer escobas, primero, ¿puedes contra los chinos? ¿Quieres mandar una propaganda electoral, una camiseta? Sale 4 veces más barato mandarlas traer desde China. Y que tú dices, no puede ser, sino con eso no compramos ni la tinta. Entonces, esas reformas se pospusieron adelante. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esos 20 años? 1, por supuesto, bajo crecimiento económico y de generación de empleo. La tasa de desempleo, es una cosa maravillosa lo de México. La tasa de desempleo abierto, si no estoy mal, es de alrededor del 3.5% de la población económicamente activa, es decir, aquel que no tiene trabajo en definitiva. Pero si piensas que en España alcanza hasta el 18%, y si no estoy mal, los Estados Unidos más del 8%, y en México solo el 3.5%, entonces tú dices, ¿entonces cómo vive la gente? Si solo el 3.5% de la población activa no trabaja, entonces ¿cómo vive la gente? Hace rato alguien me escuchó, estoy seguro. 3 de cada 5 empleos, dice el INEGI, están en la economía informal. La informalidad en el empleo. Todos conocemos aquí un conocido, un pariente, un familiar, un compadre, un amigo, un vecino, o que está en desempleo abierto, que no trabaja, que no tiene trabajo, o que vende algo para subsistir, y que no paga impuestos, y que no tiene seguridad social, y que difícilmente tiene acceso a la escuela, ya no digamos a las escuelas en donde se requiere elementos mínimos de inversión para poder acompañar a su hijo. Freno a la inversión y a la competitividad, porque una vez que se abrió, primero con el GATT, recordarán ustedes en 1984, que fue el antecedente del Tratado de Libre Comercio, se abrieron las fronteras, se invadieron, cualquiera que quería tener un aparato, un tocadiscos, pues un Telefunken o un, ¿cómo se llamaban? De los que había aquí. Y de pronto, solo por el contrabando, aquí ustedes tan cerca lo saben, que si querías tener algo de calidad, habría que ir a brincar la frontera y ver cómo le haces. Entonces, esa falta de competitividad hizo que, primero, el sector empresarial se acostumbró a eso, a tener extensiones fiscales, protección para que no llegaran productos de fuera del país y por lo tanto tener un mercado cautivo, aunque no hubiera calidad. Pocos empresarios se arriesgaron a invertir y a cambiar. Muchos de lo que hoy existe de riqueza aquí es porque aquí se decidieron algunas cosas desde entonces. Yo soy de Jalisco y hay muchísimo dinero allá y hay un sector privado poderosísimo, pero no es el perfil de lo que aquí sucede. Es todavía inversiones del colchón, de una cosa no compite con el mundo. ¿Cuántos vuelos, simplemente como referente, cuántos vuelos comerciales hay de Monterrey a Guadalajara? ¿O cuántos hay de Monterrey a México y de Guadalajara a México? Solo por hablar de esos dos grandes polos. Es infinito lo de Monterrey a Guadalajara. Y de Guadalajara a Monterrey, 2 o 3 vuelos. Es significativo eso que sucede. Algo que ustedes tienen, y se lo decía el señor gobernador hace un rato, y ustedes lo saben, lo entienden. Este asunto, me salgo un poquito de la riqueza del gas Shell, en el que están nadando Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, no Nuevo León. Una de las cosas casi hechas es que la riqueza de eso se va a quedar en Nuevo León. ¿Por qué si no tiene? Porque el sistema educativo de Nuevo León ha formado los perfiles de profesionales para responder a la demanda de especializaciones que va a requerir esa industria. Y si Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua no forman un sistema educativo, se van a quedar esos estados atendiendo los puestos de intendencia, los de seguridad, y Nuevo León se va a quedar con esa riqueza. O es muy probable. Analícenlo y verán. Ya decía hace rato, y ustedes lo saben, Nuevo León es para muchos ciudadanos del sudeste mexicano, es el sueño americano. El que haya aquí
casi nace una colonia por día. Recuerdo el informe más reciente del señor gobernador, es de que mucha gente sin pagar al pollero, sin ir a nadar, sin arriesgarse a la migra, viene y dice, aquí está el sueño americano. De ese tamaño es, Igual no es exactamente, pero en términos de indicadores educativos, los indicadores educativos de algunos de los espacios de Nuevo León equivalen en muchos sentidos a algunos de los países de Europa del Este que detonaron después del proceso de la caída del muro, y como Polonia, que hoy están en una situación extraordinaria. En muchos aspectos Nuevo León se equipara a eso, junto con Aguascalientes, Colima y en algunos casos el Distrito Federal. Bueno, freno de crecimiento, brecha en los modernos sistemas de comunicación, pues ni qué decirlo, o sea, literalmente, si solo pensamos cuando accedimos a las primeras computadoras que tuvimos o que vimos o que ya tuvimos posibilidad, ahorita mismo, cuando menos la mitad de los smartphones o gadgets que traigamos aquí están en el museo en Japón. Están en el museo, considerando que estos instrumentos en 6 meses dejan de ser útiles. Esa es la realidad del vértigo de estos modernos sistemas de comunicación, en el que para ir a competir pasa necesariamente por la transformación del sistema educativo. Ya no digamos por... ¿Quién hace investigación en México? La UNAM, el CONACYT. ¿Pero quién? La iniciativa privada. La iniciativa privada. ¿Quién hace investigación? Investigación que pueda patentarse y competir en términos reales, ¿no? Insuficientes esfuerzos para elevar la calidad de la educación. Ahorita voy a hablar lo que nosotros hicimos en esas coyunturas. Consecuencias del impasse político, bajo crecimiento económico, ya lo vi, por favor, adelante. Estas reformas, que son 11, entre ellas la educativa, no es la energética de telecomunicaciones la más importante, sin duda alguna es la educativa, sin duda alguna. ¿Cuál es el problema? Genera mucha expectativa y no se puede hacer un pozo petrolero y empezar a que brote la riqueza. No se puede construir una carretera o dar una nueva concesión de un canal de televisión y mañana empiezas a producir. El problema con la educación es que no es rentable políticamente. Es un proceso que tiene que generar condiciones de algunos años para que llegue ahí, y casi ningún político quiere apostarle, porque la política en este asunto efímero de la voluntad popular trae como requerimiento lo de hoy prácticamente, y la gente no está dispuesta a esperar a que le digas dentro de 10 años, si seguimos la reforma como debemos de seguirla, México va a encontrar su punto de referencia. No, dice Claudio X González, apenas antier estuve con él, digo, nuestro sistema educativo nació en el 21, el finlandés tiene 200 años. Dice, oye, pues me estás diciendo entonces que hasta 2556 vamos a tener calidad educativa. No, pero no es un asunto de voluntarismo político, de decir nomás, ya está el nuevo marco legal, ya está, vamos a hablar a los maestros, vamos a invertir en las escuelas y ya abran la puerta en el 2016 porque va a entrar la calidad que ya llegó. No es así, no es así. Y si alguien sabe que no es así, somos nosotros. Somos nosotros que entendemos niño por niño, grupo por grupo, escuela por escuela, que la construcción del acompañamiento de un chico es un asunto preciso. Ya no digamos aquellos que tienen toda su vida efectivamente en el aula, ¿no? Han privilegiado la vía democrática estas nuevas reformas, porque díganme ustedes, después de 20 años, más allá del título que le hayan puesto o el alcance que haya tenido del Pacto por México, encontró un punto de referencia de fuerzas políticas que parecería unos meses antes que era imposible que se generara. Sin ese pacto, ¿cómo hubiera salido? No salía ninguna reforma. A nosotros nos costó mucho hace ya algunos años, porque fuimos los reformistas y al cadalso nos llevaron, en tanto propuesta de nuestra organización sindical. Y luego los que entonces eran antirreformistas son los que hoy les procesaron. No lo olvidemos, compañeros. Es que no hay discurso político siempre el que cabe ahí, pero tenemos memoria. Nunca hemos estado atrás, hemos estado al frente. Hoy lo estamos y vamos a ser los adalides de esto. Vamos a confirmar que somos los verdaderos héroes de este país. Se requiere, pero primero tener conciencia, claridad. Sobre todo esta gente que está aquí, que tiene tanta precisión en el rigor científico, en el análisis puntual, cómo desdoblar esto que permita a los compañeros que todos los días están ahí en esas escuelas que no tienen drenaje, que no tienen energía eléctrica, que no tienen conectividad. El 61% de nuestra escuela no tiene conectividad.
Y los maestros no están diciendo, no voy a cumplir hasta que no haya conectividad, hasta que no haya drenaje, hasta que no haya luz eléctrica. No, ahí están los maestros dando la pelea y por supuesto demandando el que dando la pelea no perder lo que se tiene. Las reformas trajeron negociación y diálogo político, y algo que lo que está sucediendo en los últimos 6 meses, compañeros, en concreto, miren ustedes, hace 6 meses tuvimos un Consejo Nacional en Zacatecas, un Secretariado Nacional, en que lo integran todos los dirigentes nacionales y todos los secretarios generales del país. Llevé al maestro Ugalde, exdirector del IFE, entonces todavía, a que nos diera una conferencia. ¿Cuál fue el tema sobre el que versó? La impunidad. Todo el tema fue la impunidad. Una parte importante, se los digo aquí en casa, de algunos de los presentes me dijeron, oye Juan, ¿eso qué? ¿Ese es el tema? Por favor. Pues sí, ese es el tema. Ese es el tema. La ley. La ley. Y la cultura del Estado de Derecho tiene que dar un paso hacia adelante, tiene que dar un salto hacia adelante, con las consecuencias que trae para todos. Esta reforma que pasó por el Senado ya el día de antier, que estoy seguro la están siguiendo en términos de la ley anticorrupción, es contundente. Son más de 40 especificidades que... Cuidado, ¿eh? ¿Qué tenemos que presumir? Una neoleonesa dirige el Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Reducción de Resultados, que aquí está. ¿Y alguien quiere saber en qué gastamos nuestros recursos? Ahí está en el Observatorio Público. Se han auditado más de 40 secciones sobre el uso de los recursos, y a todo el mundo, empezando por uno, es hazte cargo, hazte cargo. Como queda visto, nadie está a salvo. Nadie es nadie. Obsérvenlo. Entonces es un asunto que trae como consecuencia la aplicación estricta de la ley y la resolución legal de los conflictos, que afortunadamente ahí van. Con toda esta polarización sigue habiendo acuerdos, simplemente de la ley anticorrupción y lo último que se ha legislado, con todo el desprestigio que han propiciado algunos de los políticos y de la política sigue produciendo, y entre otras cosas produce acuerdos para la estabilidad social. La reforma educativa no es la reforma del gobierno, no es la reforma de la derecha, no es la reforma de la izquierda. Literalmente todas las fuerzas políticas lo votaron a favor. El gobierno, el partido del gobierno, la izquierda, el centro, la derecha. ¿Y la sociedad se inconformó por eso? ¿Qué dice la sociedad? Al contrario, se generó una expectativa extraordinaria de que la reforma educativa va a traer la calidad mañana y que mi hijo va a ser mucho mejor ya el año que entra. Nuevos principios y nuevas convicciones. ¿Para qué se supone que deban servir estas reformas en tanto su implementación aterrice y cumpla con el compromiso o con los grandes acuerdos que las propiciaron? Abatir la pobreza. O reducir. Es demagógico pensar que un día no va a haber pobres. La pobreza, en tanto haya libertad, habrá pobreza. En tanto haya autoritarismo, no habrá libertad. La libertad, si nos sueltan a 2 de nosotros solos de pronto, en 15 días vamos a ser diferentes. Alguien va a hacer un negocio y no. Abatir, bajar la pobreza. Es grave lo que dijo el maestro Domingo aquí. Es una realidad, son 50 millones que en los referentes internacionales de indicadores o de medición están en la pobreza. Nosotros no estamos ahí, compañeros. El compromiso social por lo que tenemos, ustedes me han escuchado y se los digo también para que quienes son miembros del sindicato, no es un asunto de nuestros derechos. Ah, claro, nuestros derechos, nuestras prestaciones, nuestra lucha. Sí, pero no es eso. Eso es, en tanto trabajadores, en tanto mexicanos, en tanto ciudadanos, es abatir, reducir la pobreza. Y lo más importante, lo lastimoso que es la inequidad. Hay que recordar que la reforma dice es la calidad educativa y atacar la inequidad. Ahorita voy a decir lo que hicimos del 92 y lo alertamos lo que iba a pasar. ¿Qué vamos a hacer con 1.200.000 niños indígenas de 28 etnias? 62,000 maestros están ahí. ¿Qué está haciéndose por ellos? ¿En qué quedaron? Hubo un levantamiento armado que cuestionó al Estado mexicano.
armado. No podemos voltear, no, eso ya no existe, si no volteas para otro lado ya no existe, ahí está. El sindicato está haciendo lo suyo con educación indígena, sin demagogia, pero claridad. Y muy pronto estamos por detonar la otra raíz de la que casi no se quiere hablar porque nos avergonzamos. Ni la española ni la indígena, la negra. ¿Cuál es? ¿Por qué no se habla de eso? ¿De qué nos avergonzamos? Hay una raíz negra también que hay que reivindicar y no es menor, Fortalecer la seguridad de los ciudadanos, consolidar un sistema político efectivamente democrático. Ahí está. ¿Cuál es el asunto de la democracia? La libertad, y por lo tanto el debate es, ustedes lo ven todos los días, ríspido, bárbaro, implacable, descalificador. Algunos están sacando provecho de eso y están exacerbando las contradicciones. Las contradicciones sociales son naturales, ahí están, hay intereses, filiaciones, identidades, militancias, creencias religiosas, niveles educativos, sí, y van a seguir y qué bueno. Pero no se requiere ser un gran analista para darse cuenta que algunos están exacerbando esas contradicciones y quieren que nos vayamos al precipicio y luego a ver quién se queda con los despojos del país. Y le ha costado mucho al país como para permitir que eso suceda. Hay que defender, pero al mismo tiempo propiciar que este Estado de la ley, el Estado de Derecho, la impunidad, avance hacia otro Estado. ¿Y desde dónde se construye? Desde los maestros, desde la educación. Ese es un valor más de lo que estamos haciendo, no solo por nuestros derechos. Ahora, la reforma en sentido estricto, fortalecer y dar vigencia a la escuela pública, nosotros conseguimos que quedara establecido en la reforma que se hizo y que no iba en la propuesta inicial, dar vigencia a la escuela pública. Reivindicar el carácter laico, obligatorio y gratuito contenido en el artículo 3 constitucional. Muchos de los que descalifican a la educación pública ahora mismo no lo dicen, pero que en realidad lo que quieren es pervertir esto. Educación, generar telecomunicaciones, abrir otras vías para la inversión extranjera. La calidad de la educación. ¿Qué hicimos antes de esta propuesta de nuevo marco legal? En el 1992 firmamos el compromiso por la modernización de la educación básica y normal, el ANMED que se llama, que trajo como consecuencia la federalización. En riesgo estuvo la extinción del sindicato y dimos la pelea con inteligencia. Sí. Advertimos desde entonces qué iba a pasar. Que si no se atendían las inequidades que de por sí existen en el país, se iba a hacer, como estoy diciendo hace una media hora, se iban a acentuar esas desigualdades e inequidades al grado de que hoy Nuevo León es el sueño americano para mucha gente del sudeste porque no se atendió allá. Y eso, por supuesto, traerá como consecuencia una diáspora que va a requerir de Nuevo León en particular, ya no digamos en matrícula escolar, capacitación, empleo, inversión, servicios urbanos, seguridad, en fin, que los deja de tener una entidad y los recibe Nuevo León en tanto migrantes. Y si no se consigue desde el Pacto Federal la inversión en esas entidades, difícilmente esto se va a contener. Ya no digamos en la eventual ruptura de una nueva conflagración social que ponga en entredicho esa inequidad que existe. Vayamos el próximo miércoles, jueves y viernes, y verán ustedes que no va a haber ninguna habitación disponible en Los Cabos, en Cancún, en la Riviera Maya, en Puerto Vallarta. Absolutamente. No hay un solo espacio en los vuelos. ¿Qué dice eso? Hay riqueza. ¿Qué dice también? Hay inequidad. Y es grosera, es profundamente grosera los procesos de la acumulación de la riqueza y la falta de redistribución. En el 2000, ya con el periodo del presidente Fox, propusimos el compromiso social por la calidad de la educación, lo firmamos con universidades, empresarios, gobiernos estatales, gobierno federal, líderes religiosos. En el Museo de Antropología lo recuerdo muy bien. Una anécdota, nosotros lo propusimos. La propuesta del sindicato para el compromiso social. Ya siendo yo secretario general del sindicato, hace 4 años, me enviaron a una reunión del compromiso social por la calidad de la educación que dirigen hoy otras personas. Y me dice quien entonces era la presidenta, quiero compartirte, maestro, mira, el compromiso es esto, trabajamos en esto. Le dije, oye, nosotros lo hicimos.
Esto es nuestro. Invitamos a algunos empresarios y ustedes se quedaron con él, pero es nuestro, no me puedes decir qué es. Marilena Servige. Nosotros lo hicimos. Es la propuesta de la organización, comprometidos con la educación. Y luego en el 2008, en el periodo ya del presidente Calderón, firmamos la Alianza por la Calidad de la Educación. Dijimos, y eso es muy importante que lo conozcamos, compañeros, por ley, no era un acuerdo oscuro o una negociación política perversa, por ley, el 50% de las plazas de nueva creación correspondía proponerlas al sindicato, cubriendo un perfil. Este es el perfil profesiográfico. ¿Y quieres esta plaza? Propone el sindicato, pero que cubra esto, y el otro 50% la autoridad. Cuando fuimos a esa alianza por la calidad de la educación para demostrar una vez nuestro compromiso con el país, dijimos, dejamos ese 50, lo ponemos en la polla y que se boletine todo. Se dijo, no, pues es que las plazas no son de los maestros, son del gobierno. No son del gobierno, son del pueblo. Las plazas son de la sociedad, pues, tampoco de los maestros. El asunto es que, estamos en casa, pero que se generó un mercado, compañeros. En Quintana Roo se anunciaban en los periódicos, abiertamente, viendo plazas cercanas a la playa, con 3 rutas de... Sí, con 3 rutas de camiones, sí. Es una realidad. Les dice alguien que tiene 20 años recorriendo el país. Dimos la pelea en la Alianza por la Calidad de Educación y pusimos eso. La experiencia de la ANMEP. Se dispersaron los esfuerzos. En los hechos se llegó al punto de 32 sistemas educativos. Se mantuvo la rectoría por parte de la Secretaría del Gobierno Federal en términos de los contenidos, pero los espacios y los esfuerzos estatales se pusieron, y cada quien, dependiendo del perfil de quienes gobernaban en su momento, se fueron generando contenidos regionales y escuela de valores. Y según quien gobernaba, eran los valores que iban y cuáles valores no, y se dejó de lado los valores elementales universales de la solidaridad, del respeto, de la tolerancia, de la libertad. Y entonces cada quien hizo se dispersaron los esfuerzos. Como se vino la segunda parte de la negociación salarial después de la nacional, perdónenme, pero una gran parte de la convergencia, del financiamiento con los estados que se comprometieron a cumplir, eran de nuestras propias economías. El compañero de carrera magisterial en letra D pide licencia por embarazo, por qué sé yo, al interino se le da el sueldo base y todo ese apoyo se va acumulando, que se fue no ilegalmente. La ley lo permitía, derivar esos recursos a carreteras, a hospitales, o para pagar la negociación. Es decir, de nuestro mismo recurso me refiero de las economías que se llaman en términos para pagar a los nuestros. Entonces hubo dispersión o desvío del financiamiento, se hicieron más obvios los contrastes, que trae como consecuencia esto de que hoy sea aquí el sueño americano para tantos mexicanos. Los rezagos institucionales en varios estados, al punto, si ustedes observan, ¿cuánto le pone Oaxaca? Ya se fue el compañero de Oaxaca. ¿Cuánto le pone Oaxaca de sus recursos a su sistema educativo? ¿Qué porcentaje de lo que dispone? Ni un 5. No tiene. Y así como está, pues menos inversión, no hay turismo, no hay inversión, no hay empleo. Pues, defendiendo la escuela pública, lastimándola y castigándola, le estás haciendo el juego al otro extremo. Por favor, es de una elemental lógica política y de reflexión, lo menos que piensas, oye, yo creo que de eso se trata. O Michoacán, ojo compañeros, y ahorita citaré Chile, 23.4, casi 24%, 24 niños de cada 100 en Michoacán en educación básica ya están en la escuela privada, por encima del 8, 9, 10% del promedio nacional. ¿Por qué? Porque los padres de familia dicen, bueno, es que vaya a la escuela. Olvídate de la calidad, que asista a la escuela y no que aquí nunca hay clases. Estamos perdiendo lo nuestro. Comprometernos con la calidad es afianzar el sistema y defender al sindicato, nuestra fuente de trabajo, por no hablar de lo ideológico y lo social, como lo decía el señor secretario, casi 24 de cada 100 en Chile.
aunque la reforma fue con Pinochet, el 73% de la escuela básica en Chile es privada. Y me van a disculpar si aquí hay alguien de algún militante de uno de los partidos que voy a citar, defendiendo a los elefantes de los circos y ofendiendo a los maestros en el mismo espectacular, cuando sabemos que las escuelas, una parte sustantiva funciona porque la hacen funcionar los padres de familia y los maestros con esas inversiones. ¿Cuándo han sido gratuitas? ¿Qué decía la ley antes y qué dice ahora? Eso es lo mismo. Es lo mismo, por favor, es demagogia pura. Y nosotros, mira, sí, los elefantes, no. ¿Qué sigue? Apriétenle, googleenlo, como lo diga cada quien, y póngale escuelas charter. ¿Qué aparece si le pones escuela charter? Lo que sigue es el mundo. Vean, por favor, lo que está es en el mundo, compañeros. Nomás falta ya exhibirlo. Y si no cuidamos esto, se nos va a deshacer entre las manos. Aprieten la escuela charter. ¿Qué es? Inicia con lo que va a pasar no más de un año. Va a decir, oye, ya viste que no hay clases aquí. Mejor, ¿por qué no nos autorizas a que promover una ley que lo que invierte el gobierno en educación para esta escuela, así en términos brutos, pues lo repartamos en todos los padres de familia? Aquí está tu bono, tu cheque para tus 2 hijos que tienes en esta escuela, y inscríbelo donde tú quieras. Ese es el bono educativo. Inscríbelo donde tú quieras. ¿Qué significa? Con recursos, siendo financiamiento público, vas y inscribes. Y como no te ajusta, le vas a poner. Y se acabó. Nunca va a haber un decreto que diga la escuela General Escobedo a partir del siguiente ciclo escolar va a ser privada. No, eso no va a pasar. Pero si no cuidamos esto, eso es lo que viene. Esa es la propuesta que sigue. Esos espectaculares en 2 años va a suceder así. Y si se van los padres, ¿por qué se van? Nosotros seremos culpables. Hay que defender lo nuestro, afirmar nuestra matrícula, convivir con los padres, preservar a los niños, hacer nuestro esfuerzo, exigir, por supuesto, nuestros derechos. Luchar porque los nuestros estén en los órganos de dirección popular para la inversión educativa. Afianzar las alianzas políticas claras con aquellos que aspiran al gobierno y que tienen claridad sobre el sentido de la educación pública. Sin ambajes, sin rumores. Se hace política de alianzas en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son nuestras conveniencias? Nuestras conveniencias en tanto sector educativo. Alianzas políticas que permitan consolidar que al gobierno arriben aquellos que son coincidentes con este gran universo de 30 millones de alumnos que atienden el 1.8 millones de trabajadores. Luego, la ineficiencia central que se convirtió, toda la ineficiencia central, el monstruo burocrático de la SEP, se convirtió en múltiples ineficiencias en el país. Se dispersó, no se ve el tumor, pero está gangrenándose todo. Estoy hablando de lo negativo, no quiero decir que no hubo avances, hay muchos que tenemos que acreditar. Y luego, las resistencias y las oposiciones al cambio. Adelante, por favor. ¿Cuál es el desafío ahora de esta implementación? Articular el sistema educativo. Articular el sistema educativo nuevamente. Trae el reto de la tentación de la centralización autoritaria. Pero si ustedes escucharon la última frase del señor secretario Choifet el día que rendió el informe hace una semana, dijo, bueno, tendríamos que hacer una reforma a la ley esta del 92, porque si algún estado no tiene capacidad para hacer valer el derecho, se hace la ley. No pudiste, señor. Y en lugar de que estés entregando el dinero para la estrategia de movilización, negociación, movilización, pues no. Entonces, articular el sistema educativo, desplegar una política de Estado en educación con un marco legal muy claro, ahí está ya. Algunos compañeros me dicen, oye, maestro, ¿pero qué vamos a hacer con esto? Esa es la ley. La nueva Ley General de Educación, la adición o la reforma a la Ley General de Educación, la nueva ley del Instituto Nacional de Evaluación en su carácter autónomo, y la nueva ley de servicio profesional docente y la armonización de las leyes educativas estatales. Ese es el nuevo marco legal que regula la profesión. Y es el que hay que someternos todos. Si alguien escuchó una entrevista que di ayer, oiga, pero se les está atendiendo la ley.
para los del sindicato, para los que no son del sindicato, para la autoridad educativa, la ley. Eso es todo. Si no, entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Y saben a quién le conviene que esto funcione, compañeros? A nosotros. Porque si eventualmente no lo ponemos en la ruta de concretar las expectativas sociales, ¿a quién se va a culpar? A los maestros. No tengan ninguna duda. No hay reversa, compañeros, es ver hacia adelante, empujar juntos y hacer colectivo, con padres, con autoridades, con personal supervisión, con académicos, con instituciones, con sociedad civil, el sindicato, por supuesto, luchando por los derechos de los maestros, pero esta inteligencia que está aquí, que entiende, tiene claro, investiga y tiene rigor científico en el análisis, socializar y compartir esta idea. No podemos ser omisos. Si nos callamos y escribo un artículo y ahí lo pongo y publico, no, hay que socializar, hay que darle sentido a nuestra participación. Articular el sistema, construir la nueva etapa del sistema educativo nacional. El nuevo modelo educativo que requiere la revisión del currículum. Si ustedes observan, compañeros, si lo conocen, estoy seguro, bueno, primero darle vigencia a esto que solo nosotros hablamos de esto. Observen, ¿quién más habla de este primer renglón? Nadie. Pero ahí está el corazón mismo del debate. 3,000 trillones de dólares vale en el mundo el negocio de la educación básica. Entonces no es un asunto de nuestros derechos, sí nuestros derechos, pero es un asunto de preservar este factor de permeabilidad social para millones de mexicanos. La diseño y producción de los libros de texto gratuito. ¿Cuál es la política educativa más antigua en México? Vigente. La política de los libros de texto gratuito tiene ya más de 50 años, 54. Presumo que yo soy los primeros mexicanos que recibieron esos libros. Cuando yo inicié la primaria, recibí los primeros libros que se repartieron. Y está vigente. Y esto hay que darle valor. Mucho de lo que está sucediendo, perdón si hay alguien aquí ligado al sector empresarial, pero Kimberly-Clark surte de papel a la edición de los libros. Lo que buscan algunos es el negocio, compañeros. Acabar con esto, acabar con esta política, es abrir el negocio. Nomás imagínense cuántos cientos de millones de libros se distribuyen. No hay ingenuidad, compañeros. No, hay claridad sobre aquellos que quieren. Entonces no podemos ser miopes, ni ciegos, ni omisos. No se trata de pelear, pero defender socialmente lo que es un patrimonio de México. Y en el caso de la profesión docente, como guardianes de la profesión que somos, hacerla mejor. Hacerla mejor. El intento de desprofesionalización es bárbaro. Es bárbaro. Porque así conviene a los sectores en el mundo, Materiales educativos, ahí va. Métanse por favor a la página de la SEP y verán que hay producción de nuevos materiales educativos que vale la pena. Infraestructura, equipamiento, conectividad, materiales educativos, contenidos curriculares y fundamentalmente recursos para el acompañamiento de la profesionalización de los maestros, para su formación continua y su actualización. Por favor, no podemos ser ingenuos ni quedarnos con los brazos cruzados. Revisen presupuesto educativo 2013, 2014 y 2015 y vean el rubro para actualización de los maestros. Uno pensaría, en 2015, como se va a evaluar en los próximos meses a 400,000, pues hay una buena inversión. Pues no. Entonces, compañeros, acabo de hablar con el maestro Domingo de meternos con la Escuela de Ciencias a revisar nuestro sistema de desarrollo profesional del magisterio, del CENTE. Están viniendo los líderes del Sindicato de Estados Unidos a verlo, ya lo presumimos en París. El mundo está causando una sorpresa con este sistema. Acompañar desde el sindicato a los maestros para protegerlos. 11,000 de estos que ingresaron con el primer concurso, con la nueva reforma, pasaron por nuestro sistema de desarrollo profesional. Se inscribieron con nosotros y resultaron de los idóneos. Es un porcentaje bajo, pero ahí está. La capacidad oportuna, pertinente, de calidad, comunicarla adecuadamente. ¿Cuál es el gran defecto que tuvo desde el principio? Se comunicó inadecuadamente. A cualquiera que le digan, te vamos a evaluar y te vamos a correr. Aquí y en Estados Unidos, ya no digamos en los países desarrollados, que la gente vive del crédito, todo. Pero teniendo empleo,
Puedes tener casa, puedes tener tarjetas de crédito, puedes tener vehículo, puedes tener vacaciones, pero a cualquiera que le digan te vamos a hablar, te vamos a correr, pues, lo medimos nosotros. El 33% de los maestros, cuando le preguntamos hace un año, ¿qué te dice la reforma?, contestó, sin decir que lo estaba haciendo el CENTE. ¿Qué contestó la gente? Me dice la reforma, angustia, temor, miedo, incertidumbre. ¿Por qué? La tasa de sustitución del magisterio mexicano es del 3%. Es decir, cada año solo el 3% abandona esto. Dice, no, esto no es para mí, yo no quiero, aquí no hay negocio. El 97% ingresa y nos vemos en la jubilación. Aquí voy a ascender, voy a prepararme, voy a tener mi casa, mi crédito, mi carro, voy a poder la capacidad de incorporar a mis hijos y vamos hacia adelante. Te dice, te vamos a correr. Es tan grande la responsabilidad que los compañeros se quedaron en las aulas. El sindicato ha hecho su tarea. El servicio que el sindicato y el magisterio le ha prestado a México en este año y medio es de un valor incalculable. Y ahí están. Porque son agachones, porque les corre atole por las venas, hay responsabilidad social y porque hay mucho que cuidar lo que tenemos. Y por supuesto la obligación del sindicato es acompañarlos y ponerse al frente de esos desafíos con inteligencia. Política, ¿qué se requiere para consolidar el servicio profesional docente? Que emerge de esta nueva ley. Normales. ¿Por dónde debió haber iniciado la reforma? No se necesita ser un gran estudioso y académico por el sistema de las escuelas formadoras de docentes por normales. Nada más, si me permiten, es una especulación. Pues iníciale por ahí, dime quién controla a los chavos. Cientiripetío, dicen los muchachos ahí que están sobreideologizados, que está bien, pero que no haya dos materias. ¿Cuáles? Ni inglés, porque es el idioma del imperio, ni computación, porque es esclavitud de las máquinas. Un inglés y un francés se entienden en inglés, un italiano y un brasileño se entienden en inglés, un ruso y un mexicano se entienden en inglés. Es el nuevo Esperanto del mundo. Pero de ese tamaño está el asunto. Pero ¿quién controla el sistema de normales? Pero es obvio que si la reforma requiere, miren, cifras, datos duros. Afortunadamente el número de idóneos que arrojó el examen de nuevo ingreso dio para que todos los que ingresaron como idóneos cumplen el requisito del espíritu de la reforma, atraer a los mejores. Están los mejores adentro. Nada más que se quedaron 107,000 sin trabajo. Entre los no idóneos y los que no alcanzaron nada. ¿Qué significa eso? Primero hay que corregir el sistema de ingreso a las normales, atraer a los mejores, modificar el plan de estudio, modificar el perfil curricular, el perfil profesional de los docentes de las escuelas normales, en fin, una transformación profunda, pero vigente. Pero darle vigencia a las... Si no, vamos a seguir produciendo horneadas y horneadas de muchachos que van al desempleo. Pero si a eso le sumas que el próximo año el concurso para las nuevas plazas se incorpora para todas las profesiones, ¿qué quiere decir esto? Lo que decían hace 40 años, quedarse de profe era una especie de subprofesión para hijos de obreros, de maestros, de campesinos, de comerciantes, y los que tenían posibilidades en tanto ser exitosos en la vida era estudiar estas grandes carreras humanistas, estas carreras que hoy... ¿Por qué se abre el concurso? Imagínense que hubiera un concurso para construir el puente tal, y que es para ingenieros, para maestros, o para unas becas en especialización médica para médicos y maestros. Una beca para docentes, para doctores, abogados, ingenieros y maestros. ¿Y por qué vienen esos profesionistas? Porque no hay trabajo. Y tener lo que tenemos, compañeros, es bárbaro. Tener lo que tenemos no lo tienen millones y millones y millones de mexicanos. Pero está en la ley. ¿Cómo vamos a proteger esto? No se trata de cerrarnos y no permitir, sino ser mejores. Ser mejores para que nos permita seguir siendo los defensores de la profesión y al mismo tiempo propiciar la calidad. El desarrollo, el salario profesional, el desarrollo de la carrera docente, que para el ingreso, contratación, promoción, permanencia y reconocimiento. Ahí vamos a estar, en los instrumentos que deberán definir esta acreditación de estas competencias. Consolidar el Sistema Nacional de Evaluación. Evaluar el sistema educativo nacional, no solo a los maestros,
Evaluar integralmente el sistema educativo. Garantizar que este no se limite a una prueba o evaluar solo al docente. Afortunadamente, tal como quedó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los criterios en el diseño de los instrumentos tienen un criterio pedagógico. Y considera el contexto y considera además que no solo sea una prueba y un examen, que es una característica esencial para los que trabajamos en educación. Sabemos que la evaluación, cuál es el valor que tiene, que no sea punitivo y que tenga un eje rector pedagógico. Probar que la evaluación sirve para mejorar, para saber en dónde estamos parados, cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Frente al señor secretario debe haber sido un primer déficit. Ayer lo dije con Leo Zuckerman. No es general, pero hay que poner los focos de alerta a todos, la autoridad, el sindicato, los maestros, las instituciones. ¿Qué dice la ley? Evaluación, ya ingresaste, resultaste idóneo, aquí está tu plaza. Pero en 6 meses nos vemos, te vamos a hablar para ver si te quedas ya con la base. Pero para que no tengas problema, aquí está tu diagnóstico y este señor que está aquí va a ser tu tutor. No se está dando ese supuesto. No se está dando. Y si no se da, ¿a dónde vamos a mandar al compañero? El sindicato está apoyándolos, pero no es suficiente. Pero el tener claridad no es denunciarlo, es entender que si queremos que alcance los objetivos hacia donde va, debe de considerar, comunicar oportuna y pertinentemente los resultados de las evaluaciones, cuáles son las opciones de acompañamiento y de la formación continua. La equidad educativa, políticas de educación inclusiva, comunicar cómo se evaluará el contexto. ¿Cómo va a evaluarse el contexto en el que esos 62,000 maestros realizan su tarea pedagógica en esas comunidades indígenas? No puede ser igual que el de una colonia de clase media de Las Mitras, no sé si Las Mitras es clase media, de Las Mitras, o por lo contrario en la colonia Independencia. Es decir, el contexto es fundamental. No nos refugiemos ahí como si es que el contexto. Y los que nacimos en un contexto precario, ¿por qué tuvimos esta posibilidad? ¿Ahí no vale el contexto? Es importante, sí, pero no nos refugiemos ahí para no comprometernos. Pero al mismo tiempo, comprometámonos, pero exijamos. 42% no tiene conexión al drenaje, el 12% no tiene conexión a la energía eléctrica, 12% no tiene sanitarios, el 61% no tiene conectividad. Pero ahí están los maestros, ahí estamos, dando la pelea. Corregir las disparidades, la modernización de la infraestructura, dignificar los espacios escolares. 30,000 de los más de 200,000 centros educativos hace 30 años que no se les hace nada. Están rebasados en términos de infraestructura, pero sí es cierto que se han avanzado ya de estos últimos 2 años más de 13,000 centros educativos a los que se ha invertido y que van en la ruta. El programa de escuelas de tiempo completo tiene ya cerca de 20,000, que es un salto bárbaro hacia adelante, que implica inversión. ¿Qué estamos demandando, exigiendo o negociando con la Secretaría? Que no sea un programa, que sea un modelo pedagógico. Modelo pedagógico de escuela de tiempo completo, que vaya contenidos, que la contratación del maestro sea completa, que el maestro todo su tiempo lo define ahí, en unas para tutorial, otros para capacitación, otros para planeación, otros para frente a grupo. Para que al convertirse en modelo pedagógico, no en programa educativo, traiga etiquetados los recursos de la asignación del presupuesto cada año. Ese es un desafío, pero no es por un asunto de vanidad para los maestros, es porque eso será la mejor manera en que puede impactar este programa. Garantizar el equipamiento de las aulas, proveer infraestructura hidrosanitaria, agua potable en todos los planteles, superar la brecha digital. Va bien. Estuvimos en una reunión con el señor secretario de Comunicaciones y Transporte, el secretario Choifet y un servidor, y que por cierto el rector de la Universidad de Guadalajara en este tema lo están llevando. De los 68,000 nuevos centros de conectividad que ha instrumentado el gobierno actual, el gobierno federal, 42,000 están en el sector educativo. 42,000 de 68,000, sin embargo sigue siendo insuficiente, porque tenemos más de 240,000 centros educativos y el 61% no tiene conectividad. Entonces, ¿cómo nos vamos a comparar con Finlandia o con Shanghái, por favor? Es maravilloso un espacio que en una reunión en Hidalgo les mostré en esta transmisión en vivo que tuve. Una compañera con esas fichitas que hay hizo un tablero, así con los números de esas cositas que hay, hizo un tablero
No hay nada, no hay energía eléctrica. Dice, miren, la computación es esto, así es esto, sin tablero, aquí se genera esto. Una capacidad de imaginación tremenda, bárbara, conmovedora. Claro, hay otros espacios, se han entregado ya 1 millón de laptops y de iPads en los últimos 2 años en 6 estados de la República. Sin embargo, somos el quinto sistema educativo más grande del mundo. Es bárbaro. La matrícula de Uruguay es el equivalente a las mitras, la verdad. Entonces, darle sentido, contenido a una matrícula de 30 millones, cumplir el reto de la obligatoriedad de la educación media superior para crecer los indicadores, para poder estar en condiciones de generar empleo, es bárbaro. Solo haciendo colectivo. La nueva gobernanza, la nueva gobernabilidad dice, no puede nadie solo. El gobierno no puede solo. Los maestros no pueden solos. La sociedad civil organizada no puede sola. Tenemos que hacer colectivo. Identificar la ruta épica hacia donde vamos, asumir compromisos y trabajarlos. Pero requiere ejercicio pleno de democracia, no nivel de autoritarismo de la autoridad, ni refugiarnos en el gremio, en los asuntos de nuestras prestaciones y nuestros derechos. Preservarlos, mantenerlos. La Rectoría del Estado, de la educación que la tiene el Estado, cuando se dice recuperó la Rectoría del Estado, qué bueno, excelente, muy bien. Sí, nomás que es mérito y es responsabilidad. No seremos omisos, pero no iremos más allá del grado de pagar los déficits que pueda traer el sistema. Pero sin duda comprometidos. Consideraciones finales. ¿Cuáles son los riesgos que puede traer esta implementación de la reforma? Dejar solos nuevamente al magisterio en el compromiso por la calidad de la educación. No hay que permitir que se acabe el debate, compañeros. Si se sale del debate y nuevamente ya está el marco legal, ya está ahí, ya se desmovilizó la coordinadora, ya. Ojo, se acabó. En la medida que haya debate, aunque sea ríspido, aunque sea duro, hay que mantenerlo, porque permite estar de manera recurrente, estar diciendo cuáles son los déficits, los conflictos, las insuficiencias. Si se acaba el debate y se va a los cubículos de los investigadores y no sucede nada, los maestros serán los paganos de todo esto. Desprofesionalizar la docencia es el gran riesgo que en el mundo está sucediendo. Es el gran riesgo. ¿Cómo defendemos y nos convertimos en guardianes de la profesión hoy? Haciéndola mejor, como esto que está sucediendo aquí. Con profesionales de la ciencia de la educación como los que están aquí, evidentemente la profesión tiene destino. Pero si no le damos masivamente una connotación mejor, seguramente que no llegaremos a buen puerto. El colapso, otra, lo platiqué en su momento con el señor secretario Videgaray. Oigan, somos 750,000 jubilados en el sistema educativo, miembros del CENTE. En los próximos 4 años serán 250,000 más. Eso va a reventar los sistemas de seguridad social. Y son inversiones pues aquí mismo. Lo que está sucediendo en las 50, perdónenme, pero ya vivimos una experiencia. Ya hicimos Tamaulipas, Chihuahua, Tlaxcala, Puebla, varias entidades, Baja California. Modificar, transformar los sistemas de seguridad social locales porque van a detonar por los aires. Son cientos de miles los que se van a jubilar y no hay sistema de seguridad que aguante un asunto así. Hay que procesar, identificar cuál es la ruta para mantenerle vigencia. De otra manera, un estallido social de esas dimensiones no lo para nadie, absolutamente nadie. Colapsos de los sistemas de seguridad social, la falta de corresponsabilidad social. Miren ustedes, los nuevos lineamientos dicen que la nueva reforma dice que los padres de familia tienen, con los nuevos lineamientos en la integración de los consejos escolares de participación social, un papel sustantivo para la administración de los recursos que van directamente para promover la autogestión. En serio, estamos en casa. No dudo que estén constituidos 200,000 en el papel. ¿Cuántos funcionan? ¿Cuántos operan realmente? Nosotros lo sabemos. Entonces no nos engañemos, tenemos que promover que los consejos escolares estén realmente constituidos y que sean parte de la condición, donde hay colectivo, yo recorro el país, donde hay liderazgo del directivo, donde hay participación de los padres de familia, las escuelas tienen un rostro extraordinario, en automático, donde no hay liderazgo directivo, donde no hay participación de los padres, aunque la pongan pintadita y oropel el día que vas a algún evento, digo, pues de ahí somos, sabemos cómo son las cosas. Entonces hay que hacer colectivo, compromiso social. Le digo al señor X,
No es por ahí, Claudio. Desde los medios de comunicación reventar a los maestros. Dice, no, ¿por qué? Pues ¿cómo por qué? O sea, ese descrédito de los maestros. No, dice, no hay nada, porque eventualmente tienes el control y le puedes cambiar. Ah, qué sencillo, ¿no? Pues cámbiale. No. Pues es como decir, pues sí, pues cámbiate de planeta. Es una responsabilidad, ¿no? Hacer creer que la evaluación es mágica, ojo, coincido con el secretario Choifet, es un proceso con metas de corto, mediano y largo plazo. La educación no puede hacerse por decreto ni porque ya no hay un nuevo marco legal. ¿Qué dice la ley en términos de la educación preescolar? Obligatoria. ¿Hace cuánto que lo dice y qué porcentaje está asistiendo? ¿O la gratuidad? ¿O el 7% que está en la ley de la inversión según recomienda la UNESCO del Producto Interno Bruto? No está. Es un asunto de la ley. Ya lo dice la ley y ya va a haber democracia. Ya lo dice la ley y va a haber calidad. No. Hay que construir esa ruta. Por lo tanto, no generemos una expectativa a la sociedad de que la evaluación ya está. Ya está el marco legal, vamos a evaluar a los maestros y ya. Pues no. Abandonar la formación inicial y continua del magisterio es un gravísimo riesgo. Si no se procesa ese acompañamiento, tanto para la reforma de normales como para los maestros en servicio, no quiero verlo. Que pueda haber un desencanto ante la expectativa social que se creó, la toma de decisiones distante de la realidad, la burocratización de la toma de decisiones e interpretación de la ley, la pequeña baja burocracia. Antes del 74, una gran parte de las ineficiencias era porque la burocracia educativa, no los funcionarios, la burocracia se hizo cargo y propició todo el proceso de asignación, distribución y de gestión del proceso educativo. Hoy estamos en ese riesgo. Estamos en ese riesgo. Al cabo ya no está el sindicato aquí, en las comisiones paritarias, pues esto ya es nuestro. Así se dice. No podemos. Hay que contener y establecer el diálogo, la comunicación, el acuerdo con la autoridad con un propósito central. Evadir o posponer responsabilidades establecidas en el marco legal, la falta de inversión para la educación. ¿Cuál es nuestra determinación? Concluyo. Hacemos nuestros los objetivos de la reforma. Ratificamos nuestro compromiso. Que el Estado garantice el derecho de una educación pública de calidad para todos. Defender los derechos de los trabajadores. Los trabajadores de la educación seguiremos participando en todos los espacios. Somos ciudadanos y queremos llevar a los nuestros a los espacios de decisión. Tenemos que ejercer esos derechos. Cada quien por donde guste. Cada quien por donde guste, pero si tienes claridad del sentido de la defensa de la escuela pública, cada quien debe de saber lo que hay que hacer. No es desprestigiando la escuela pública ni denigrando a los maestros de México como se alcanzará la calidad de la educación y el desarrollo del país. Muchas gracias, disculpen el exceso en el uso de la palabra. Yo quisiera pedirle a nuestros distinguidos miembros del Presidium Original para que nos acompañen aquí, porque los alumnos, señor secretario de Educación, señor secretario general, señor director, aquí a un costadito, por favor. Hay un grupo de alumnos que participaron también en el comité organizador de este primer congreso internacional. Vamos a pedirle, por favor, al alumno de la maestría en Administración Educativa, la maestra, si son tan amables de acompañarnos, por favor. Dejamos igual al centro del perito. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Los alumnos, personal docente, directivo administrativo y todos los miembros de la Escuela de Ciencias de la Educación, la gran familia de la Escuela de Ciencias de la Educación, entrega este reconocimiento en primera instancia en manos de la maestra alumna María del Carmen Meléndez López, de la maestría en Administración Educativa. Maestra, pasa aquí al frente. Entregamos el reconocimiento con el fuerte aplauso de todos ustedes. Muchísimas gracias. Maestra, le entrega el reconocimiento a nuestro gran líder y volteamos, aquí lo leemos. Si es tan amable, por favor. Voy a leer lo que... Aquí nos acomódese aquí con ellos. Véngase aquí. Sí, véngase. Sí, bueno, gracias. Maestro Juan Díaz de la Torre, a nombre de la Secretaría de Educación de nuestra Escuela de Ciencias de la Educación, entregamos el presente reconocimiento por
por su valiosa contribución como expositor en la conferencia magistral El Magisterio y la Responsabilidad Social, realizado en el marco del primer Congreso Internacional de Investigación Educativa y Comunicación Científica. Monterrey, Nuevo León, México, a 25 de marzo de 2015, y firma el maestro Domingo Castillo Moncada, nuestro director. Gracias. Muchísimas gracias a nuestra querida compañera alumna de la maestría en Administración Educativa, la maestra María del Carmen Meléndez López.